Porque resulta que en una empresa, cuando sucede un accidente, mejor dicho, vea, el tema de los seguros es una cosa muy delicada. ¿Saben cuándo hacen falta los seguros? Carlos Eduardo, ¿cuándo hace falta un seguro? ¿Uno cuándo echa de menos un seguro? Cuando ocurre un accidente. Sí, sí, cuando ocurre los seguros lo llaman siniestro. Claro, entonces en el periódico del domingo pasado, inclusive ahorita vemos si se los mando, o fue en la revista Semana, uno de esos dos, nos habla de que los seguros lo califican como siniestro porque todo aquello que, que un seguro cubre se puede prevenir. ¿Cómo les parece eso? O sea, que no es accidente, porque el accidente es algo como que sucede sin que uno pueda ni siquiera imaginarlo. Pero dice que todo lo que tiene que ver con ese tipo de accidentes, ellos lo denominan siniestro porque es evitable. ¿Cómo les parece eso? Esa es una cosa increíble, una definición increíble. Ahorita en un momentico se las mando. Es más, se las voy a mandar ya y ustedes buscan a ver a dónde está. Si no, creo que está en el tiempo del domingo, pero les voy a mandar también la revista Semana. Espérense un segundo. Pero mientras tanto, cuéntenme algo, a ver, muchachos. Mientras tanto, cuenten alguna cosa, mientras yo busco aquí. Mientras tanto, pues pongamos una cancioncita. Ay, espérense un segundito. Admitir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Compartir pantalla. Esto era lo que me faltaba. Muy bien, ya estamos por aquí. Busquemos una cancioncita como para empezar el día. ¿Qué canción quieren? A ver, Carlos Eduardo, cuéntame, a ver, yo ya les mando eso. Cuéntame, Carlos Eduardo, ¿por qué un siniestro se puede prevenir según las aseguradoras? Pues yo creo que es porque al comprar el seguro, como que ya se está asegurando que, bueno, toda la redundancia, que uno puede Sí, como evitar los daños, no sé, algo así. se puede evitar, se puede evitar. Espérate, tienes que aquí ya estoy y buscamos aquí el domingo. Eso sí, señor. Aquí ya tengo el domingo, ya tengo el domingo, un segundito. Y aquí les voy a mandar esos dos, el periódico. A ver, Dios mío, ¿dónde está el periódico? Ya, lo encontré. Y la revista Semana se las estoy mandando. 2022. Listo. Ajá, ¿sí les llegó? Bueno, venga, yo les cuento una cosa, jóvenes. Que, imagínense que algunos jóvenes, bueno, pues no les ha ido como muy bien en el tema porque han enviado tarde todos los trabajos. Imagínense. Es claro. Nos dice entonces que un siniestro es muy diferente a un accidente, porque el accidente sucede de manera repentina, pero que el siniestro se puede evitar. Entonces las aseguradoras dicen, yo no sé por qué lo dicen, pero ellos dicen que todos los accidentes de trabajo y las enfermedades se pueden evitar. Claro, totalmente de acuerdo. Pero uno cómo puede prevenir de pronto que estalle una máquina, de pronto por falta de mantenimiento o algo así, ¿no? Es posible, muchachos. Hay una gran cantidad pues de cosas y cada argumentación tiene su propia verdad. No sé hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto, pues, eso pudiera ser.
realmente como cierto. Bueno, Liliana Magín, ¿cómo te fue en la tarea? En la tarea de la GTC 45, me imagino que bien, ¿cierto? Buenos días, profe. Sí, bien, profe. Pues ya casi la terminamos, nos falta grabar una última parte del video, pero bien. Ah, bueno, bueno. ¿Cuánto Ujú. llevas eh, trabajado? ¿Cuánto tiempo? Pues a ver, hasta ahorita como 1 hora y media, profe. Bien, bien. Chévere. ¿Sabes una Ujú. cosa? Me parece chévere. Pues yo no sé si hago bien o si hago mal, pero yo le doy un peso muy importante a la dedicación del trabajo. Más allá, o sea, el contenido, obviamente, el contenido es muy importante, pero son esas dos cosas tan interesantes, o sea, la dedicación que el estudiante le ponga a esa tarea, porque de eso depende lo que se le fije en el cerebro al estudiante. Imagínate. Bueno, ya aquí nos decía leer el artículo 176 y 177 de la resolución 2400. Lo tuvimos en cuenta, la leímos. Carlos, ¿la leíste de pronto, Carlos Ordóñez? Profe, qué pena una pregunta Dímelo. antes. Esto, en la parte de las fotos, ¿hay que socializarlos en el video o solo se pone allí como en la descripción? A ver, no, contextualiza ahí la pregunta que no, Cristian, ¿cómo vas? ¿Vieron Sí, que? profe. Eh, en los riesgos de la GT45, bueno, usted nos pidió 14 Ah, fotos. sí. Lo que me refiero es que si hay que explicarlos en el video o solo hacer la descripción en el documento, no es No, necesario no, el video. hay que hacer la descripción pues para yo entenderla dentro de lo que estás explicando cuando estás realizando la grabación, pues vas mostrando las foticos y toda la cosa pues, para que sea como más entendible para mí la identificación de esos peligros. Ah, listo, profe. Gracias. Bien, ¿no? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, por acá hablábamos también de la resolución 2013, muy bien. Y hablábamos de la 614 del 84 que es bien interesante. Vamos, Cristian, pero prende la cámara. Eso. Sí, pues es que si no, o sea, es como yo hablándole aquí a como algo que no se ve y yo necesito pues verlos a ustedes, cómo están. No importa, como les digo, no importa que estén estudiando. Digo, desayunando. Bueno, vámonos. Vamos a estar en 1072. 1072. Vamos a buscarlo por aquí. Como les digo, jóvenes, si quieren, pues pueden desayunar aquí, no hay ningún problema. Yo no leo nada. La cosa sí es que tengan la cámara prendida para yo poder pues, ver que ustedes están pues ahí pendientes. Realmente, hasta chévere me parece que ustedes estén desayunando porque pues, no sé, porque los veo que están ahí. Vamos a buscar 72. Bueno, cuéntenme cómo les ha parecido, muchachos, las clases y cómo la vamos manejando y todo eso. Lorena, te oigo, a ver. Dos punto dos punto cuatro punto seis punto cinco. Lorena, ¿me oyes? Sí, profe, es que no había entendido. Ah, sí. Cuéntame cómo te ha parecido. Bien, profe, pues supongo que hacerlo de las tareas también grabadas, esto como ayuda a tener un registro y como que de verdad a sentarse y poder dialogar con el compañero y de verdad como hacer las cosas. ¿Cierto que sí? Sí, sí, y pues como hay que grabarlo, entonces no puede aplazarlo, digamos, sino que hay que hacer el trabajo ahí mismo y ya. Ajá. Sí, imagínate, es una cosa.
Pues a mí me gusta mucho porque desde que descubrí eso, se me hace interesantísimo. Mira, quiero que veamos desde aquí. Aquí verás. Un segundo. Bien, entonces mira, que vamos a algo súper interesante. Bueno, entonces desde aquí empiezo ya a definir todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión y el ciclo PHBA. El capítulo 6, era un segundito por aquí. Yo copio esto aquí. Y dice lo siguiente. 2.2.4.6.1. Esto es lo que ustedes están viendo en el tema del sistema de gestión, que es todo el capítulo 6. ¿Cierto que sí? ¿Han hablado ustedes algo de eso? Obviamente, me imagino yo, en el curso de 50 horas. Liliana Magín, ¿me puede responder? Liliana, ¿me oyes? Quítale el micrófono, el micrófono. Liliana, Liliana, Liliana. Ya va a ser quítale el micrófono, quítale el micrófono. Ay, profe, ya. Sí, 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 ya, tranquila. Ah, sí, es que se me bloqueó acá y no me dejaba activar el No, micrófono. no te preocupes, sí me di cuenta. Ven, cuéntame qué han visto ya en el sistema de gestión en el curso de 50 horas. Profe, bueno, pues la última actividad que se realizó fue sobre la matriz de los peligros Lo que vimos. y, ajá, sí, profe, lo que ya vimos. Entonces me falta realizar la actividad de esta semana. Chéverísimo, chéverísimo. ¿Y les, Ajá, les, les sirvió lo que vimos y todo eso? sí, profe, claro, es complementario y pues todo muy chévere. Es como si estuviéramos dando dos cursos al mismo tiempo, ¿no? Ajá, sí, vamos casi como en el mismo nivel. Ajá, qué chévere, me alegra muchísimo oír eso. Bueno, muchachos, miren, el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es un documento que se hace por etapas y es a la medida de cada una de las empresas. Un sistema de gestión realmente no es igual a otro. ¿Por qué? Porque son empresas diferentes, tienen peligros de carácter diferente, tienen número de trabajadores diferente y la persona que realiza el sistema de gestión es diferente y tiene otra forma de pensar. Pero aquí nos dan, es una guía. Eh, un sistema de gestión básicamente es como un vestido, es como un vestido. Por ejemplo, el vestido de Cristian David Gómez es diferente al vestido de Carlos Eduardo Meneses y el de Carlos Eduardo Meneses es diferente al de Luisa Fernanda López. Todos son diferentes porque tienen necesidades diferentes. Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como campo de aplicación tiene efectivamente toda una obligación para los sistemas, para el campo de aplicación, para todas las entidades estatales o públicas o privadas. De esa manera tenemos la obligación de hacerlo y de cumplir con estas definiciones y con esta normatividad. El decreto 1443 básicamente nos habla, o sea, fue derogado y fue cambiado por el sistema de gestión donde tenemos nosotros aquí en el tablero, tenemos todos los artículos y todos los puntos de vista y todos los puntos que hay que llenar para poder establecer el sistema de gestión. Hay muchísimos ejemplos en internet, por ejemplo. Yo tengo inclusive varios por ahí.
Hablamos de las capacitaciones obligatorias que tenemos que tener en seguridad y salud en el trabajo. Y esas capacitaciones nos van a blindar a nosotros el día de mañana cuando suceda un accidente y nos traten, entre comillas, digamos, depende del accidente, depende del accidente. Nosotros decimos aquí tenemos las capacitaciones, aquí tenemos el registro de que el trabajador asistió para la capacitación de elementos de protección personal. En ese momento él sufrió el accidente, pero nosotros aquí tenemos el registro o la prueba de esa capacitación. Tenemos el tema de la documentación es muy importante porque en calidad todas aquellas documentaciones que no están registradas es como si no existieran. Eso ustedes, si no lo han visto en calidad, lo van a ver pronto. Ay, pues es que me dio una gripa que no sé si fue COVID o no, pero sí fue, qué horror. Ya se me quitó. Ok. Bien, nos habla, miren, cualquier punto que uno vea por acá, por ejemplo, aquí nos habla que la identificación anual de peligros y valoración de riesgos, lo que nosotros hicimos es uno de estos puntos que tenemos acá, pero que efectivamente se podría decir que es la espina dorsal de todo el sistema, porque al identificar los peligros y al valorar los riesgos podemos nosotros programar el desarrollo de las actividades tendientes a digamos, anular esos peligros, o sea, que por lo menos no se vayan a materializar y que si de pronto se materializan, no vayan a causar pues un daño en el trabajador. Ese, esa identificación de peligros está amarrada con el plan de trabajo que se hace cada año. Miren que aquí en el punto 7 nos habla de los procedimientos instructivos de la seguridad y salud en el trabajo, o sea, hace referencia a la seguridad industrial. Esos registros de entrega, miren aquí este punto que tenemos aquí. Esos registros de entrega hacen parte básicamente de lo que yo les dije ahora. Son una prueba, muchachos, de que nosotros estamos preocupados por la salud de los trabajadores. Y esa prueba es un registro. Por si acaso llega a suceder un accidente o una demanda, nosotros tenemos todos los documentos para mostrar y para decir, sí, mire, efectivamente el señor firmó aquí el documento donde recibe los elementos de protección personal. Y aquí, en esta otra, es la firma de la capacitación sobre esos elementos de protección personal. Entonces, claro, los problemas es lo que mencionábamos hace un momentico, que los seguros solamente uno los echa de menos cuando no los tiene. Eso es muy importante tenerlos, el tema de los seguros, eso es la cultura que tenemos que nosotros que tener. Miren, ese tema de los reportes de los accidentes de trabajo es muy importante porque uno al reportar los accidentes se hacen a través de una investigación que uno hace. Lo vimos entonces en la clase pasada cuando hacíamos referencia a las actas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿se acuerdan? Bien. La identificación de las amenazas, todo eso hace referencia efectivamente a la prevención. Mire ese punto 14. Punto 14 nos habla de los formatos de registro de las inspecciones. Hablábamos en la clase pasada, efectivamente, que hacíamos unas listas de chequeo y unas visitas planificadas a la planta, donde nos dábamos cuenta, como ejemplo decía yo, que los lunes íbamos a visitar la planta y que íbamos a revisar todo lo que había quedado pendiente, todo lo que se había hecho y todas las tareas que pudieran llegar a quedar programadas, nosotros al identificar un peligro o una amenaza o un riesgo. El tema de la matriz legal, pues son todas las normas que existen y que nosotros podemos establecer, pero básicamente la 1072 enmarca en gran medida todas las normas, casi todas. Mira, evidencia de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios está directamente relacionada con la GTC 45. Bueno, muy bien, jóvenes, muy bien. Yo sé,
yo sé que toda esta documentación y todo esto es, pues ustedes dirán, bueno, pero ¿esto por qué? Pues resulta, jóvenes, varias cosas. La primera cosa interesante es que nosotros o vamos a manejar personal por cuenta de nosotros, de manera privada, o vamos a trabajar en una empresa. Entonces vamos a tener responsabilidades sobre personas. Entonces, ya como estamos en último semestre, tenemos que tener presente que efectivamente tenemos nosotros unas obligaciones de carácter legal. Y esas obligaciones de carácter legal, pues son en primer lugar responder por aquellas personas que están bajo nuestro cuidado. No es en ningún momento para asustarse. Luisa Fernanda López, no te asustes. ¿Por qué estás asustada, Luisa? Cuéntanos, a ver. Dice que no, que ella tiene todo dominado porque es una niña juiciosa y que ella al identificar los peligros y al valorar los riesgos hace una priorización de esos riesgos y que poco a poco los va a mitigar hasta llegar a anularlos. En otras palabras, recordábamos que ese nivel de riesgo de color rojo lo íbamos a pasar a color amarillo. Y cuando nosotros hablábamos del nivel de riesgo de color rojo, era todos aquellos puntajes de nivel de riesgo que estaban por encima o superiores de 600 puntos. Entonces esos tenemos que pasarlos a color amarillo, porque los de color rojo pueden llegar a causar en la materialización de los riesgos laborales, puede llegar a causar o una enfermedad o la muerte. Gravísimo. Tenemos varias cosas interesantes. Pues en la actividad forestal, si bien es cierto, pues hay cosas que son muy peligrosas, como todos los peligros de carácter mecánico. También es cierto que el tema de las muertes y todo eso realmente no es así como, pues no es así como de todos los días, pero sí existen, ¿cierto? Uno de los peligros más graves que yo identifico así por encimita, en primer lugar, es el trabajo en alturas y en segundo lugar es pues el problema del riesgo de carácter pues, mecánico con las máquinas. Y otro, el tema de los desastres naturales, que podría, no sé, al materializarse es algo bien, bien peligroso. Pero como la labor de los ingenieros y de todas las personas a nivel forestal que se encuentran trabajando en campo, es importante tenerlos presentes. ¿Qué otro, por ejemplo, tenemos, aparte de esos riesgos biológicos, como por ejemplo una picadura o una mordedura, una culebra o de un perro? Carlos Eduardo, ¿cuál crees tú que podría ser? A ver, Fernando, ¿cómo vas? Buenos Bien. días, profe. Muy bien, gracias. Bien, ¿cómo ¿Me te...? puede, me puede repetir la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Qué peligros o qué identificación ves tú en el tema forestal? Así como, aparte, pues, digamos, de picaduras de culebras o de mordeduras de perros o de una caída a gran altura, ¿como qué peligros ves? Pues, yo creo que uno de los que uno más ha escuchado dentro de la cosecha y extracción de madera es los que manejan los que hacen el apeo de los árboles. Ha habido muchos accidentes por eso y hasta ha causado muerte. Sí, Que claro. maneja la motosierra, sobre todo en ese aspecto. El manejo de la motosierra. Sí, en ese aspecto ha habido, en ocasiones he escuchado inclusive muertes, porque a la vez a la caída de los árboles, cuando muchas veces la caída de los árboles pues no va hacia la dirección que que requiere y pues eso causa accidentes. Eso es cierto. Eso es totalmente, totalmente cierto. Claro, una troza de esas, pues, es increíblemente pesada. Mira, aquí hace referencia a la gestión de los peligros y de los riesgos. Y nos dice, el empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa. Hace referencia a la GTC 45, mira, por donde uno quiera verlo, es increíblemente importante este tema. Nos habla de las medidas de prevención y de control, y solamente esas medidas de prevención y de control se logran después de haber estudiado el tema.
puede haber estudiado ese peligro. Y nos habla de la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, elementos de protección personal. Eso lo vimos a dónde, jóvenes. Pregunto para Eduard Pinto. Ah, La verdad no recuerdo, profe. ¿No lo recuerdas? Eso, pues mira, la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, esos efectivamente los vimos, eh, pues los vimos en la GTC 45 porque eran uno de esos, de esas casillas que había que llenar. ¿Te acuerdas? Los controles de ingeniería en la fuente, en el medio, en el trabajo, etcétera. Bien. Miren aquí lo que dice. Esto es increíblemente importante. El empleador debe suministrar equipos y elementos de protección personal sin ningún costo para el trabajador. E igualmente debe desarrollar las acciones necesarias que sean necesarias por los trabajadores para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos. Y para el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de tal forma que se asegure su buen funcionamiento y recambio, según la vida útil, para la protección de los trabajadores. Y me pregunto, bueno, supongamos que a un trabajador se le pierden los elementos de protección personal en su trabajo o se los entregaron hoy y ya a los 15 días ya no tiene guantes totalmente desgastados. Entonces el empleador le dice, no, pues yo se los voy a cobrar porque usted los gastó. ¿Eso está bien o no? Raquel, ¿qué opinas? Hola, profe. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? Pues no, o sea, no es correcto porque el empleador tiene la obligación de proporcionar los elementos de protección personal en buen estado. Y si hay algún desgaste o luego de algún incidente, pues de pronto el elemento de protección personal llega a fallar, debe ser sustituido por uno nuevo, pero por el empleador. Eso, Raquel, te felicito. Mejor dicho, te hubiera dado un abrazo si hubiéramos estado cerca. O por lo menos te hubiera dado la mano, o por lo menos así el puñito para que chulo, así. Me gustó tu, muy interesante lo que acabas de decir. Y lo más interesante de todo es que estás convencida de que lo que dijiste es cierto, totalmente cierto. Eso es como todo lo que tiene que ver con la legislación, con con el derecho, con los abogados y todo eso. Efectivamente, todo eso parte de la lógica, ¿cierto? Te voy a contar una historia. Entonces, en Empaques del Cauca, hace muchos años, una persona me dijo lo siguiente, me dijo, no, me dijo, ay, no, pero es que ya no les puedo contar porque ya dije la presa, pero bueno, allá resulta que cuando trabajan con costales, no sé si lo hacen todavía, aplanaban los costales para que no, mejor dicho, era como una cama, imagínense la cama de ustedes, pero que pasaba por ahí, en vez de la cobija, pues pasaba un costal, así, pero un costal abierto, o sea que el costal cuando se cierra, pues, o sea, la cama de la cobija cuando se cierra, se convierte como en un tubo, ¿cierto? Y luego al cortarla así, pues ya se convierte en costal. Entonces, esta persona pues tenía básicamente que aplanar así para que no quedaran arrugas en esa tira de costal que iba pasando, porque ella se iba moviendo y se iba enroscando, enrollando en un rodillo y él tenía que hacer así, a él le entregaban unos guantes y esos guantes pues obviamente se desgastaban y a veces o no había o bueno, por alguna razón y el hombre terminaba pues sin, digamos que sin huellas, casi con carne, que con la carne viva en las manos. Bien, miren ustedes, hacemos referencia a el tema de la auditoría de cumplimiento del sistema de gestión y nos habla de varias cosas interesantes. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. Yo pienso que ustedes ya hicieron la política para su trabajo, muchachos. Diana Pizarro, respóndeme. Diana Pizarro, ¿y ya ahora hiciste la política? No, profe, todavía no. Bueno, eso lo van a tener que hacer.
El resultado de indicador de estructura, de proceso y de resultado, la participación de los trabajadores, el desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas, el mecanismo de comunicación de los contenidos del sistema de gestión, la planificación, el desarrollo y la aplicación del sistema, la gestión del cambio. O sea, cuando haya cambio tenemos que capacitar a los trabajadores nuevamente pues, con todos los cambios que pueda haber, como por ejemplo una máquina nueva o algo así, cómo funciona, etcétera. A eso es que hacemos referencia. Bueno, hay una gran cantidad de cosas que tenemos aquí y que básicamente esto era pues, como para tenerlos presentes. En cuanto a la investigación de los accidentes, de los incidentes y de las enfermedades de carácter laboral, hablamos de la resolución 1401. Y en esa resolución nos dice estas 4 cosas. Tenemos que identificar las deficiencias del sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar de sus resultados a los trabajadores, informar a la alta dirección y alimentar el proceso de revisión que haga la dirección justamente para que esas deficiencias dejen de causar, digamos, debilidades en el sistema a través del planear, hacer, verificar y actuar. Bueno, nos habla de mil y mil y mil cosas por acá. Quiero detenerme aquí un momentico en el 32 para mostrarles algo interesante. Decíamos en un principio que miren esto de acá, todo lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo, hace relación a la prevención. La prevención es, miren, aquí tengo un ojo humano y está mirando hacia allá, está viendo lo que puede suceder. Y lo que puede suceder es la prevención, o sea, lo que uno observa que puede llegar a materializarse como un accidente o una enfermedad, hace referencia a la prevención. Prevención significa prever. Prever significa o hace referencia a ver algo antes de que suceda. Bueno, muchachos, quiero pasar. Bueno, y esto tiene miles y miles y miles de cosas, pero miles y miles y miles de cosas. Aquí nos habla, mire, de la mejora continua, por ejemplo. Hablemos un poquitico de la mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? La mejora continua hace parte del planear, hacer, verificar y actuar. Decíamos en la clase pasada, jóvenes, que planeamos lo que vamos a hacer. Hacemos lo que hemos planeado, verificamos lo que hemos hecho y después actuamos para corregir lo que hicimos y lo que verificamos que hicimos. Entonces, eso es lo que se llama la mejora continua. Planear, hacer, verificar y actuar. Un ejemplo. Planeamos que vamos a estudiar una ingeniería. Cuando estamos en último grado del colegio, vamos a estudiar una ingeniería. ¿Por qué? Por las razones que cada uno tenga. ¿Qué hacemos para poder lograr esa meta o ese sueño? Pues vamos a inscribirnos en la Universidad de Cauca. O sea, planeamos algo. Al inscribirnos en la universidad, hacemos lo que pensamos que íbamos a hacer, que era la planeación. Después de que hicimos la inscripción en la universidad, verificamos de que todo esté bien hecho y luego actuamos. ¿De qué forma? Pues vamos y presentamos los exámenes.
Supongamos que no pasamos. Si no pasamos, ya conocemos el formulario, ya conocemos todas las preguntas, etcétera, y volvemos y repetimos el proceso. A eso es que hace referencia el tema de la mejora continua. Solamente se logra concentrándonos, identificando esas 4 fases del planear, hacer, verificar y actuar. Muy bien. Bien. De esta manera, jóvenes, me parece que ha sido bien interesante todo lo que tiene que ver con la legislación. Claro, sería imposible en estas pues, pocas clases que llevamos, creo que llevamos 6 y esta es la séptima, efectivamente, pues abarcarlo todo. Por eso ustedes tienen ese curso de 50 horas y ese otro curso de 50 horas que van a hacer si desean sacarse el 5 en el examen final. Quiero llevarlos, jóvenes, a lo siguiente. Quiero llevarlos a la resolución 2400. Mire, curiosamente, el año 1979, como yo les comentaba en la clase pasada, pues en el año en que yo nací. Fernando, ¿qué opinas? Fernando, en qué año nació? Hace bastante, profe. ¿Hace cuánto? ¿En qué año? ¿En qué año? Yo nací en el 81. Ah, mira, o sea, yo te llevo 2 años porque yo nací en el 79. Sí, profe, sí. Miren que esa resolución 2400 del año 1979 se llama Estatuto de Seguridad Industrial. Ese Estatuto de Seguridad Industrial pues hace referencia efectivamente a todas aquellas normas, procedimientos y claves justamente para poder... dame un segundito que algo pasó por acá. Ajá, perfecto, muy bien. Claro, entonces, esta resolución 2400 la llamamos también Estatuto de Seguridad Industrial. ¿Cómo será importante que tiene, digamos, la característica o el peso de estatuto? Como por ejemplo, los estatutos de la Universidad del Cauca son tales y tales, o sea, los estatutos son efectivamente las normas sobre las cuales rigen todas las actividades, las formas de proceder. En el caso de la universidad, hacemos referencia a cómo debe proceder el profesor y cómo debe proceder el estudiante. Entonces, decimos que es increíblemente importante esa resolución 2400, denominada también Estatuto de Seguridad Industrial. Apuntémoslo aquí. Dentro de ese Estatuto de Seguridad Industrial, vamos a movernos durante bastante tiempo en esta asignatura porque va a enmarcar todo el proceder y toda la ingeniería que se va a derivar y que nos va a llevar efectivamente a establecer los controles que nos van a llevar a mitigar o eliminar todos los peligros y riesgos que puedan llegarse a materializar en una empresa. ¿Y quiénes hacen los controles y los diseños de ingeniería? Pues los ingenieros. Muy bien. Arranca entonces esta norma tan increíble con algo interesantísimo que nos habla del campo de aplicación. Ese campo de aplicación nos dice que para todos los establecimientos públicos y privados,
sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar, mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades. Entonces, venga que yo aquí quiero detenerme un segundo de este campo de aplicación. Miren los jóvenes, quiero que ustedes lo observen y que se den cuenta, como lo hago yo, de la gran importancia que tiene efectivamente esta norma. Mire, 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 mire lo interesante. No, pero es que es una cosa increíble, jóvenes. Y cada vez que yo leo y cada vez que yo analizo esta 2400, eh, me detengo a pensar esto. Quiero que ustedes vean lo que yo acabo de resaltar en color rojo. Miren ustedes, es que parece como sacado de un cuento, porque dice que con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades de carácter profesional. Preservar y mantener la salud física y mental. ¿Cómo les parece? Esto, preservar y mantener, o sea, preservar y mantener son sinónimos. Preservar y mantener son sinónimos. Estamos aquí en la resolución 2400 del año 79. Y por ahí, por la misma época. Ay, Dios mío, un segundo. Eso quieto ahí. En la misma época también en el año 1979, quiero invitarlos a que me acompañen a buscar otra norma increíble que se llama la Ley Novena. Esa Ley Novena es la compañera de esta Ley Novena del año 1979. Vamos a buscarla por acá en internet también. Miren ustedes, jóvenes. Ley Novena. Ley Novena de 1900 en Colombia. Y miren lo bonito de esta Ley Novena. Vamos a buscarla por aquí. Solamente necesito de esa Ley Novena la primera página para compararla con esta norma que les estoy enseñando, mostrando, analizando. Y se me hace increíble poder hacer esa comparación en este momento para que ustedes aprendan algo para toda la vida. Y está en ese artículo primero. Pero la ley novena empieza en el artículo 80 para el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a buscar el artículo 80 y el 81. Vamos en el 52 y esa ley novena es una cosa increíble. O sea, cuando le ponen una multa cuando le ponen una multa a los empleadores, le dicen con base en la 2400 y en la ley novena, artículo 80, le clavan su multa. Mírenlo acá. Mírenlo por aquí, quiero que lo llevemos. Y el profe vuelve a resaltar una parte que considera increíble. Miren, ahí está. Voy a resaltar esto y ustedes me dicen si se parece o no. Claro, ese artículo 80 nos dice, para preservar, conservar y mejorar. Uy, ¿cómo así? ¿Y el anterior qué decía? El anterior decía preservar y mantener la salud. O sea, que la ley novena va más allá. Se entrelazan las dos y nos dice, no solamente es preservar y conservar, sino que también tiene que mejorar la salud. Jóvenes, o sea, ya uno estando en noveno semestre,
es bien interesante hacer este tipo de análisis porque nos damos cuenta que la ley protege increíblemente al trabajador hasta llegar a estos, digamos, extremos tan interesantes de conservar y mejorar la salud. Aparte, recordábamos que habíamos dicho, miren, jóvenes, decimos preservar, un segundo, decimos aquí preservar, ay, vida mía, decimos aquí preservar y aquí conservar, pero miren que aquí dice mejorar. En la anterior, que es la 2400, solamente nos hablaba de preservar y de mantener. Y aquí nos habla de preservar y de conservar y también de mejorar. O sea, es una cosa increíble. ¿Cómo la norma protege al trabajador? Llegando hasta tal extremo de mejorarle la salud al individuo. Quiero verlos a la cara y que nos hablemos un poquito de eso. ¿Cómo creen ustedes que la ley, que la norma mejora efectivamente la salud de los trabajadores? Díganme, ¿cómo lo podemos hacer? Está bien conservar y preservar, porque conservar y preservar son sinónimos. Pero mejorar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el mejorar? Quiero preguntarle a Carolina Muñoz, a Víctor Cuenca y a Sergio Oliver Muñoz, que tienen la cámara apagada. A ver, muchachos, ¿por qué se mejora la salud del trabajador? A ver, Carolina Muñoz y Sergio Oliver Muñoz. ¿Son hermanos? Muchachos, ¿ustedes dos son hermanos? No, profe. ¿No? No, profe. ¿Y usted por qué los dos tienen la cámara apagada? Cuéntame. Profe, yo soy la que se está Ah, sí, sí, transportando. sí, tú me dijiste. Sergio Oliver está acostado. Llamando a Sergio Oliver, Víctor Cuenca se acaba de acostar otra vez. A ver, cuenten a ver por qué, muchachos. ¿Por qué se le mejora la salud a los trabajadores? Bueno, Víctor prendió la Pro- cámara, pero Sergio no. Carolina, te oigo. Profe, pues yo pensaría que la forma en la que las empresas mejoran la salud del trabajador son, por ejemplo, en las jornadas que hacen de salud, de toma de exámenes, también de, Sí, ¿cómo sí. se llama? Estas No, Carolina, inspecciones que hacen. eso. Es justamente eso. Mira, no me digan más porque es efectivamente eso. Es a través de la EPS. ¿Ustedes se acuerdan de la ley 100? Entonces, en la ley 100 nosotros teníamos tres patas. Y esas tres patas eran la salud, pensión y riesgos. ¿Se acuerdan? Entonces, salud, pensión y riesgos. Lo que es la salud es lo que puede llegar a mejorar al trabajador. ¿Cómo? Por lo que tú acabas de decir, por esos exámenes que el médico le formula al trabajador, le dice, bueno, vaya, sáquese sangre. Con la sangre puedes saber si, cómo están los triglicéridos, cómo están los carbohidratos, bueno, los triglicéridos, cómo están las grasas, el colesterol, cómo está el colesterol, si ha ido al médico. Por ejemplo, vamos a hacerle una pregunta. Hola, Diana Pizarro, ¿cómo estás? Te voy a hacer una pregunta ahí para justamente hacer eso. Entonces, vamos a suponer que yo soy el médico y tú eres la persona que está trabajando en la empresa. Diana, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, profe. Muy bien, gracias. Bueno, ¿hace cuánto que no te tomas un examen de sangre? Mentiras, hace un año. Hace un año. Bueno, entonces ya es hora de que podamos hacer pues ese examen. En ese examen podemos ver o darnos cuenta cómo se encuentra el funcionamiento de tu cuerpo, entonces cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, al hacer el examen y si de pronto llegas a tener alguna cosa, entonces vamos a controlar esa enfermedad desde ahora y justamente vamos a prevenirla de aquí en adelante. Entonces, a través de eso, de ese medio, es que nosotros prevenimos y mejoramos la salud de los trabajadores en sus ocupaciones. Entonces, nos devolvemos a la 2400, que era justamente donde teníamos esa espina de carácter dorsal
ahí como estatuto de seguridad industrial. Él nos habla, dentro del campo de aplicación, nos dice las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial del presente resolución se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales. Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que teníamos una normatividad especial para, las fuerzas militares y de policía, el magisterio y Ecopetrol. Pues para todos aplica justamente este tema de la resolución 2400. Nos empieza a hablar entonces de las diferentes obligaciones que tiene el empleador y nos habla entonces que esas obligaciones empiezan por aquí. Obligaciones, pero también tenemos obligaciones de los trabajadores, míralos. Aquí tenemos obligaciones del empleador y también tenemos las obligaciones del empleado. Muy bien. Mira, vamos a llevarnos estas obligaciones de los patronos acá. Y también nos vamos a llevar las obligaciones de los trabajadores a otra página. Muy bien. Mira las obligaciones de los trabajadores. Entonces, por este tema de las obligaciones de los trabajadores, es que muchos trabajadores salen de un trabajo de una mala manera. ¿Por qué? Pues justamente jóvenes, porque o llegan borrachos, etcétera, etcétera. Y entonces el empleador, pues no le queda otra que sacarlo de la empresa. Cuando ustedes se pregunten cómo sacamos a este empleado que es un mal empleado, entonces simplemente se acuerdan del profesor y revisan a ver si no cumple con las normas. ¿Listo? Porque una persona borracha no se puede tener en una empresa. ¿Por qué? Porque causa accidentes y pueden llegar a ser mortales. ¿Cierto? Son obligaciones del patrono, jóvenes. Bueno, dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución. Miren, proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad industrial. Ahí lo tenemos. O sea, todo tiene que estar bien, sin riesgos, sin peligros. Todo marchando bien con buenos elementos de protección personal y demás. Bueno, aquí nos dice establecer un servicio médico y que esté relacionado con higiene y seguridad industrial, pero este es básicamente para empresas grandes. Ok, organizar y desarrollar el sistema de gestión en este caso. Y aquí nos habla del Comité de Higiene y Seguridad Industrial, el COPAS que hablamos, que tiene que estar funcionando. ¿Cada cuánto es que se reúne el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, mi amigo Carlos Coral? Profe, ¿Te oigo? profe, ahí sí, se me escucha bien. Sí, 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 te escucho perfecto. Pues tengo entendido que yo creo que es una vez al mes, ¿no? Sí, señor. Pues, o sea, hacerlo por lo menos una vez al mes. Hacerlo por lo menos una vez al mes y esa es la respuesta que estaba esperando. Muy bien, gracias. Mira que la EF nos dice aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores y de la colectividad. ¿Y a qué hace referencia a estos sistemas de control? Le preguntó a mi amiga Carol Ordóñez. Carol, ¿tú recuerdas que en la clase pasada el profe dibujó un muñequito? Míralo. Así, y aquí está el cuerpo del trabajador. Bueno, ay, no, qué muñeco tan feo, pero bueno. Aquí está el cuerpo del trabajador y decíamos, mira, Carol, aquí puede llegar a causar un cáncer ocupacional proveniente del polvillo de madera. ¿Y cómo así?
Entonces el profe le respondía, sí, eso se llama cáncer de senos paranasales y es lo que usualmente le da a todas aquellas personas que trabajan en aserríos, en trabajos con madera y que no utilizan elementos de protección personal. Bueno, mira que también tenemos otro por acá. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los pulmones y puede llegar a causar un cáncer en los pulmones. ¿Proveniente de qué? Muy probablemente de una neumoconiosis, como que se complica por allá adentro y puede llegar a causar ese cáncer de carácter ocupacional. Por aquí tenemos esos arbolitos que tenemos por allá, que son los alvéolos y todo eso. Y claro, cuando le llega entonces ese polvillo, ellos pues se taponan y como los pulmones no son como una media que uno puede voltearlo y lavarlo y todo eso, no, ese polvillo de carácter sí, pues biológico, o sea, de carácter orgánico, se queda ahí y puede llegar a causar, aparte de la neumoconiosis, un cáncer de carácter ocupacional. Pero si queremos ir más allá, el profe va a seguir dibujando cosas y mira, aquí, pero entonces en otro color, en un color verde. Míralo aquí en un color verde. Uy, qué pasó. En un color verde, el profe va aquí a dibujar. Míralo, el hígado. Puede haber también cáncer de hígado porque toda esa sangre va pasando por toda esa sangre va pasando ya contaminada y llega al hígado, que es el filtro. Y muchas veces el hígado, pues sí, puede desechar esas basuras, por decirlo de alguna forma, pero otras veces no. Y se queda ahí de manera acumulativa. Entonces, es bien interesante tener presente que todo aquello puede llegar a causar un cáncer ocupacional. Y mira, aquí tenemos en color blanco, el profe va a dibujar el color blanco no lo encuentra. El color blanco no lo encuentra por aquí. Azul, este que conocerá. Mira, aquí tenemos hígado y estos son los riñones. ¿Cómo te parece? Entonces, lo que no filtra el hígado pasa en los riñones lo filtran, pero pasa lo mismo. Muchas veces se acumulan ahí ese material particulado y causa ese cáncer de carácter ocupacional. Pero entonces yo le pregunto, ese cáncer de carácter ocupacional, ese se manifiesta, digamos, al mes de trabajar. No, eso se manifiesta es con el paso de los años. Recordemos eso para que no tengamos miedo con el paso de los años, pero sí es importante saber que existe. ¿Sí? Lorena Ortiz, cuéntame, hazme algún comentario de mis palabras. Creo que pues está recordando de los comités de medicina y también lo del PHDA, Ajá. que era lo de planear, hacer lo que se ha planeado, lo de verificar y actuar y que Sí, eso es totalmente cierto. ¿Y te parece importante? Sí, Lorena, porque fíjate que de las cosas más importantes que de pronto podamos nosotros, que el profe quisiera, de las cosas más importantes que el profe quisiera resaltar, es básicamente la sensibilidad que ustedes tienen que tener con este tema cuando ustedes estén en su vida laboral. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente alrededor de ustedes que muy probablemente pueda enfermarse y es labor de ustedes hablar con esos trabajadores, con esas personas y decirles, mire, es importante que usted utilice estos elementos de protección personal porque puede llegar a causar un cáncer de carácter ocupacional. Pero no es solamente decirles lo que puede llegar a suceder, sino también darles a conocer efectivamente cuál puede ser el control. Entonces, mira, vámonos nuevamente a esta página porque aquí nos habla de los controles. Entonces, mira, nos dice aquí, aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores o de la colectividad contra los riesgos profesionales y las condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos de trabajo. De los más peligrosos que se tienen en el área de la seguridad y salud del trabajo, en la parte forestal, es obviamente ese material particulado que es el polvillo de madera que huele rico generalmente, pero que no por eso nos va a dejar de hacer daño.
Y cuando hacemos referencia a los sistemas de control, entonces yo les hago una pregunta, jóvenes. ¿Qué sistema de control podemos nosotros establecer para ese material particulado? Díganme uno, díganme, a ver, en la fuente, en el medio, en la persona, imaginémoslo. Usen, usen su cabeza, jóvenes, entendiendo que ya no somos los niños de primer semestre, estamos en último semestre y ya casi somos ingenieros. Profe, pues principalmente en la que siempre creo que podemos adoptar es en la persona y es utilizando los EPP correspondientes, pero pues digamos ya también, por ejemplo, en el medio, digamos, podría utilizarse sistemas de ventilación, la absorción de las partículas para que puedan, para que no estén tan volátiles y se puedan absorber más por una campana. Por ejemplo. Increíble, perfecto, Cristian. Yo te felicito y de una vez te va a dar un reconocimiento, te va a dar una décima en la habilitación. ¿Te parece? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es que no escuché? Es una broma. Es una broma que... Pero es para reírse. No, tú eres una persona muy seria y espero que te vaya súper bien. Muy bien, te felicito, Cristian. Ese era justamente la respuesta que yo estaba esperando. Entonces, cuando hacemos referencia a los EPP, como dice Cristian, los elementos de protección personal, podemos nosotros hablar de un sistema de control. Y esos sistemas de control, muchachos, los tenemos presentes como respiradores, unos respiradores de cartucho, por ejemplo. Pero también alguien nos podría decir una mascarilla. Entonces, pienso que todos en la casa tenemos mascarillas de esas normales de 13 de esas que valen, no sé, 500 pesos, 1000 pesos. Podemos levantarnos e ir por una de ellas, muchachos, y yo les explico una cosa chévere. Vayan por una mascarilla. Y yo tengo aquí yo tengo una mascarilla, ¿cierto? Podríamos pensar falsamente que este es un elemento de protección personal adecuado para el polvillo de madera, pero es totalmente falso. Esto no sirve. ¿Saben por qué, jóvenes? Ya les voy a explicar por qué. Pero necesito que se concentren al 200% en lo que les voy a decir, porque existen elementos de protección que no son los adecuados, o sea, que son falsos, que dan falsa seguridad. ¿Listo? Para demostrarles que esto no sirve, por favor, pónganlo así, háganlo, Fran, y lo ponen al frente del bombillo. Lo ponen al frente del bombillo, entonces ustedes se dan cuenta que tiene unas ranuras, ¿cierto? O sea, no, de hecho, cuando ustedes estén en el trabajo, lo ponen al sol. Si se ve al otro lado, si se ve al otro lado, significa que no sirve. ¿Por qué? Porque el material particulado de carácter respirable es de 0,4 micras. O sea, es muy chiquitico. Es una cosa increíble. El punto de un lápiz muy filudo en una hoja de papel bond, en una hoja blanca, es más o menos una micra, pero lo mínimo que usted puede ver es como una micra. Ahora, parta ese puntico en 3 o 4 y eso es el material respirable. O sea, eso pasa derecho por hígado, riñones, material, o sea, todo lo que tiene que ver. De hecho, eso no nos serviría, sino otro tipo de respirador. Miren, pasaría aquí, pasaría, o sea, que lo que se queda aquí en los senos paranasales causa el cáncer ocupacional. Lo que pasa por acá llega a causar cáncer de hígado, cáncer de riñones y también cáncer de pulmón. Y lo que menos es pues, la neumoconiasis que está presente siempre. Entonces, muchas veces,
quisiera detenerme aquí un segundo en este punto en literal F, donde dice de los sistemas de control necesarios. Entonces, para poder establecer unos sistemas de control necesarios, tenemos que hacer acopio de toda nuestra madurez y, como dice justamente nuestro compañero Cristian, estar muy pendientes efectivamente de esos elementos de protección personal y, como él lo mencionó, lo primero que hay que hacer es el control en la fuente, luego en el medio y ya si no se puede ninguno de los dos, en la persona. Muy interesante la intervención de Cristian. Entonces, jóvenes, estos sistemas de control tienen que ser los adecuados. Cuando hablamos o cuando hacemos referencia a los elementos de protección personal, tienen que ser los adecuados. ¿Quién sabe de eso? Pues mire, en primer lugar, pues la bibliografía. Y en segundo lugar, pues se van, por ejemplo, a Seguridad Industrial del Pacífico, que hay varias personas que saben acerca del tema. ¿A dónde queda? Queda en los semáforos del barrio Modelo, ahí nomás, diagonal, dice SEIMPA, Seguridad Industrial del Pacífico. Ahí vienen esos elementos de protección personal y los pueden guiar a ustedes. ¿Sí? Entonces, que esta clase sea justamente para eso, y no solamente para identificar esos peligros, sino para entender que tenemos que saber bastante bien acerca del tema de seguridad y salud en el trabajo con relación a esos elementos de control de esos peligros. ¿Sí me explico, jóvenes? Porque no solamente decirle, use una mascarilla, que sería pues como la salida más fácil, como la del torero, ¿no? Ole, use una mascarilla. No, ustedes tienen que decirle al trabajador qué mascarilla tienen que usar o qué elemento de protección personal tienen que utilizar. Y como decíamos hace un rato, los ingenieros somos los que establecemos los controles de ingeniería, ¿cierto? Entonces yo los veo a ustedes tan serios y tan bien montados en ese potro que ya casi salen ustedes de ingenieros. Entonces es bien interesante, jóvenes, que tengamos presente este sustrato que el profe les está diciendo. Ustedes van a tener gente bajo el control directo de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que establecer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es efectivamente investigar un poco acerca de lo que le vamos a decir a ese trabajador, qué elemento de protección personal se requiere, por ejemplo, porque no es únicamente decirle utilice una mascarilla. Eso podría ser de pronto como la primera opción que nos llega a la cabeza, pero tenemos que investigar a ver si ese tipo de mascarilla sirve, que es posible que sirva. Muchos de ellos se ponen un trapo rojo, una valletilla en la cara, ¿cierto? Pero eso no sirve porque usted pone la valletilla al sol y eso se entra en la luz del sol. Entonces hay que ver cuál es el tipo de material particulado que estamos justamente analizando. Le pregunto a Sergio Oliver Muñoz, ¿cómo va Sergio? Bueno, Sergio no está presente. Profe, ¿me escucha? Sí, 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 ¿cómo vas? Hola, profe, qué pena, ¿no? Bien, sí, siempre tenía problemas de audio, la verdad no lo escuchaba desde hace como 20 minutos. Listo, listo, Sergio. ¿Y puedes abrir la cámara? Permítame, profe, creo que, o sea, de poder sí puedo, a ver si me deja el computador, he tenido problemas de MIDI y con Zoom realmente. Así que no, Listo. no, profe, es que me aparece un loguito y no me dejan, la verdad, no sé Sí, si sí, está sí. desactualizado. Sí, lo veo. Trata de conectarte de pronto con el celular un ratico como para que nos veamos. Sí, listo. Listo. Un segundo. Bueno, jóvenes, continuamos. Y quiero saber, Raquel, ¿qué opinas de lo que yo he dicho? Sí, profe, pues estoy de acuerdo con lo que ha estado hablando. También, pues me parece importante, solo que a veces hay que tener presente de que muchos elementos de protección personal desde la planificación nos van a parecer como muy factibles, bastante buenos, pero después cuando lo
vayamos a presentar, digamos, este como elemento de protección personal, muchos lo van a querer reemplazar por el tema de costos. Y en ocasiones también los empleados van a decir como, bueno, yo estoy acostumbrado a utilizar este elemento y no me puedo adaptar. Entonces todas esas son cosas que uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y aquí cómo uno puede manejar esa situación? Pues es lo que me planteo después de todo lo que está usted comentando ahora. Sí, Raquel, lo mejor que uno puede hacer es llegarle al corazón de esa persona. ¿Me entiendes? Siempre que ustedes le vayan a hacer, a hablar con alguien, tiene que haber algo que se llama empatía, pero siempre, porque si no, no van a lograr nada. O sea, van a hacer, eh, van a hacer lo que tienen que hacer, pero no va a tener impacto. Entonces, increíblemente importante eso que yo acabo de decir, la empatía. Necesitamos tener empatía con los trabajadores en todo. Hace unos días, un trabajador estaba haciendo hace unos días un trabajador estaba haciendo, bueno, estaba cortando, estaba abriendo unos huecos con con un taladro de árbol y yo lo llamé aparte y le dije, mire, usted, a pesar de que pues, usted tiene su ARL, su seguro y todo eso, tenemos el inconveniente de que efectivamente usted no está usando los elementos de protección personal y si una esquirla de esa sale y le daña un ojo, pues usted tiene ARL, pero usted se queda sin ojo. Y las gafas las tiene ahí al lado. Y me dijo, sí, ingeniero, tiene toda la razón. Entonces, cosas como esas, jóvenes, tienen más impacto que si uno lo regaña o le pega el grito al trabajador. ¿Sí? Importante tenerlo presente. Bueno, ¿qué otra cosa, jóvenes, les puedo yo contar acerca de este tema? No, pues simplemente tener presente eso que yo les estoy comentando. Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control. En otras palabras, muchachos, esta 2400 solamente nos va a hablar de sistemas de control, sistemas de control y sistemas de control, que es para donde nos vamos, porque los controles efectivamente los hacemos los ingenieros. Los controles los hacemos los ingenieros jóvenes. Muy bien, continuamos. Ya hablamos entonces de, de las obligaciones del empleador. Esas son las obligaciones de los trabajadores, ¿cierto? Muy bien. Dar cumplimiento a las obligaciones que le corresponden en materia de seguridad industrial. Utilizar y mantener las instalaciones. Abstenerse de operar sin la debida autorización los vehículos, las máquinas o los equipos distintos a los que les han sido asignados. Y me pregunto por qué. ¿Por qué dice que no los usen? ¿Por qué dice que abstenerse? Porque resulta que un trabajador, este trabajador lo tenemos y es de servicios generales, aquí lo tenemos con una escoba. ¿Cierto? Servicios generales, entonces la ARL dijo que era riesgo 2. Vamos a suponer que es riesgo 2. Pero aquí tenemos una camioneta, que es la camioneta de reparto de la empresa. La persona que debería manejar esta camioneta, pues es riesgo 4. Entonces, por eso es que nos dice que tienen que abstenerse. Pues justamente por eso, en primer lugar porque no está capacitado y en segundo lugar porque este está clasificado en riesgo 2 y este está clasificado en riesgo 4. Este de riesgo 4 sí puede hacer esto, pero este de riesgo 2 no puede manejar el vehículo. Porque recuerde que la ARL pues es un seguro. El seguro pues se paga a través de una prima que es un dinero. ¿Sí? Entonces la ARL, si llega a haber un accidente de este señor de overol azul manejando este vehículo, pues no lo va a pagar la ARL. ¿Por qué? Porque está en otro tipo de seguro, está en otro tipo de clasificación de riesgo. Por eso es que nos dice que abstenerse de operar sin la debida autorización los vehículos, las máquinas o los equipos distintos a los que le han sido asignados, pero es básicamente por eso.
Otra de las obligaciones de los trabajadores es dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones. Otra es, pues, hacerle caso a todo lo que tenga que ver con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esta otra, que es la más grave de todas, es no introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares o centros de trabajo, ni presentarse los mismos bajo los efectos de sustancias alucinógenas o sustancias embriagantes. Y comportarse en forma responsable y seria en la ejecución de sus labores. Mire usted, a mí me parece que esta es una de las más importantes puntos que tenemos nosotros acá. Entonces, cualquier trabajador que llegue borracho, pues básicamente es sujeto de un despido. ¿Por qué? Porque puede haber un accidente, puede haber algo y pues, puede morir. Entonces, de esta manera, estas personas tienen estas obligaciones, tanto el empleador como el empleado. Y entramos ya de lleno al tema de los edificios y locales, donde hace referencia a lo siguiente. Este tema de los inmuebles es algo bien interesante, sobre todo porque nos va a hablar de algo que se llama los campamentos. Y en esos campamentos vamos a encontrar que tenemos campamentos permanentes y campamentos temporales. Todo depende del tiempo en el que efectivamente se establezca ese campamento. Esos campamentos temporales y los campamentos permanentes tienen unas alturas, tienen unas áreas, y todo eso depende efectivamente de las temperaturas de los lugares de trabajo. También hacemos referencia al número de trabajadores por los baños, o sea, el número de trabajadores, o sea, 15 trabajadores, por ejemplo, por un baño. Tenemos los orinales de tal distancia, tenemos los baños, debe haber tantos baños, etcétera. Debe haber unas fuentes de agua especiales para cuando tenemos más de 45 trabajadores, por ejemplo. Todo eso lo vamos a ver ahorita, el largo y el ancho de los campamentos, cuánto ocupa una cama, cuál es el área que tiene que tener un trabajador por cada uno de esa clasificación de campamentos que tengamos. Entonces, a partir de ahí, se abre un capítulo interesante que vamos a conocer a partir de este momento. Mira, aquí nos habla de lo siguiente. Aquí ya empieza a hablar pues, cosas bien interesantes, donde nos dice lo siguiente. Las edificaciones permanentes o temporales. Entonces ya empieza a clasificarlas y nos dice que tenemos dos, unas que se llaman permanentes y otras que se llaman temporales. Entonces dice que las permanentes son aquellas que operan después de un año y que las temporales tienen que ser de menos de un año. Y nos habla de una extensión superficial, o sea, de un área, que ahora más tardecito vamos a empezar a verlo. Y nos habla también del número de trabajadores que deben tener. Vuelve, nos dice el artículo 5, que también tenemos las temporales y las transitorias y los servicios higiénicos sanitarios. Y nos dicen que deberán estar construidos y conservados de forma tal que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores y el público en general. O sea que hay que tenerle mucho cuidado. Nos habla también aquí de las instalaciones, de las máquinas y los aparatos, y todo lo que tiene que ver con el servicio de agua potable, el desagüe, el gas industrial, las tuberías de flujo por donde pasan líquidos, pues líquidos o gases,
Nos habla de la electricidad, nos habla de la ventilación, de la calefacción, de la refrigeración y nos dice que deberán reunir algunos requisitos muy importantes según las reglamentaciones vigentes. Hace también referencia a que la construcción de esos inmuebles tienen que tener en cuenta un espacio especial para los pasillos, para los pasadizos y de igual forma para las camas. Seguimos llevándonos más elementos para pensar. Y nos dice que tenemos que tener presente la buena iluminación, en cantidad y calidad. Miren, y aquí el profe va a dibujar un bombillito. Y por aquí nace esto y llega acá. Eso dibujémoslo de otro color. Y entonces aquí nos dice, bueno, entonces aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. Y entonces nos habla de cantidad y calidad. Cantidad nos habla de los luxes. Calidad, esto es la cantidad. Ay, ¿cómo así? Yo le pregunto a Carlos Coral. Carlos, cuéntame un poquito, ¿y cómo podemos medir los luxes? Acabamos de saber que los luxes son la medida de la iluminación. ¿Cómo lo medimos? Ah, pues eso es. Pues se me fue el nombre, profe, se me fue ese. ¿En lúmenes? Lúmenes creo que es eso. Sí, tenemos los lúmenes y los luxes. Pero vamos a hablar solamente de los luxes en el momento, porque los lúmenes son el nivel de iluminación y los luxes es la cantidad. Entonces, en nuestro aparato podemos bajar un luxómetro. ¿Les parece? Ah, Entonces, vámonos a ver con ese luxómetro. Vamos a buscar aquí un luxómetro. ¿Les parece? Buscamos un luxómetro. A ver, busquemos por aquí un luxómetro. Ajá, mire, aquí tengo uno. Espérense, hermano. Mire lo interesante que les voy a mandar. Mire lo interesante.
Vayan bajándolo. ¿Sí les llegó? ¿Yo lo mandé o no? Ahí está. ¿Ya lo bajaron, muchachos? Sí, profe. Eso. Natalia, ¿cómo estás? Cuando lo bajen, ¿me cuentas? Vale, profe. Profe, ¿Listo? ¿Cuándo te dio? ¿Ya de pronto lo tienes? sí, ya descargué una aplicación. Eso, ¿cuánto te da? Vamos a ver, yo... Aquí me aparece marca 12, mínimo 11, máximo 82, no sé. Qué se refiere. Ajá, aquí me marca, en el puesto de trabajo mío me marca 64. Algunos algunos luxómetros eh, pues marcan hacia adelante y hacia atrás. Entonces, hay que colocarlo en el puesto de trabajo y que capte la energía del bombillo o de la ventana que tengamos al lado. Bueno, el puesto de trabajo es el escritorio de nosotros. Carlos Coral, Carlos Eduardo, Eduardo Pinto, de pronto ya lo bajaron. Sí, profe. ¿Cuánto te da? A mí me marca como 200, profe. Ah, está muy buena la iluminación.
Raquel, Lorena, ¿de pronto ya tienes algún dato? Sergio, ¿de pronto algún dato? Liliana, Y a mí 52. ¿cuánto? 52. Ajá, Raquel, Sergio, Liliana, Luisa, Edward, A Karen. mí me da 173, profe. Está muy buena la iluminación. A mí me da como 42. Estamos iguales, a mí me da como 60. Lo que pasa es que yo estoy aquí como medio encerrado y tengo solamente la iluminación del bombillo. Fernando, ¿cuánto te dio? No, título tengo 19, no que en el lugar donde estoy no tengo No, el bombillo prendido ni nada, pues. ah, Dice, eso, está eso. bajito. ¿Puedes prender un momentico? Ok, yo lo prendo. Dale, Dani, nos dices cuánto te da. ¿Cuánto te dio? Ahí está marcando, máximo ha marcado 35. Ujú. Ya subió. Ya subió, perfecto. Raquel, ¿cuánto te dio? Profe, pues yo estoy tratando de descargarlo acá en el Sí, ok. computador porque como no tengo celular, entonces Ajá. voy a esperar a ver qué me sale. Listo, listo, Raquel, perfecto. O si quieres, ponle pausa y más tardecito lo pones para que no tengas problema con la comunicación. Si quieres, ponle pausa y más tarde lo pones. ¿Sí? Listo, profe. Listo, listo. Bueno, continuamos. Entonces, miren ustedes lo que viene ahora, que también es una cosa increíble e interesante. Entonces, miren que cuando habla de buena iluminación, entonces hablamos de la cantidad que son esos luxes. Y cuando hacemos referencia a la calidad, hacemos referencia al tipo de luminaria. Que eso lo vamos a ver después cuando veamos el tema de iluminación. Y miren que también empieza a hablar de cosas increíbles. Entonces, ese artículo 7, ¿no? Todo local de trabajo con buena iluminación, con cantidad y calidad acorde con las tareas que se realicen. Debe mantenerse en condiciones apropiadas de temperatura. Miren, ya nos habla de temperatura. Ay, pero qué cosa tan interesante. Y nos dice que no implique deterioro en la salud ni limitaciones en la eficiencia de los trabajadores. Y nos habla entonces de la temperatura. Y al hacer referencia entonces a la temperatura, pero escribámoslo bonito, ¿cierto? Escribámoslo bonito para que se entienda. Nos habla aquí también de la temperatura. Y al hacer referencia a la temperatura, pues, podemos nosotros hablar de varias cosas. La primera de ellas, pues la primera de ellas es que podemos tener aquí a un trabajador expuesto a los rayos solares. O ese mismo trabajador, pues trabajando en una bodega, o sea, bajo techo. Entonces hacemos referencia a que esa temperatura pues va a ser diferente, ¿cierto? Y cuando hacemos referencia a la temperatura, hacemos referencia a algo que se llama índice WBGT. Mira. Y ese índice WGT es algo bien interesante que vamos a trabajar y que se llama WET.
Wet hace referencia a húmedo, pero entonces creo que es con D. Pero un segundito ya lo busco aquí en mi traductor. Húmedo, humedad. Sí, wet. Ajá, sí, 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 sí. Sí, conté. Muy bien. Entonces, nos hace referencia a la humedad. Eso es lo que significa índice WGT. Y hace referencia a una cantidad de fórmulas y cosas que vamos a aprender. Súper bonito el tema, súper interesante. Nos va a servir de mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok, nos habla de la temperatura, etcétera. Aire limpio y fresco, mira, y nos habla de ventilación. Pienso que no hay nada más importante en la vida que una buena ventilación. Míralo. Y esa ventilación es clave. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros, o hacíamos referencia, que con esa ventilación podríamos nosotros garantizar que hubiera un aire limpio y fresco. Y en la clase pasada yo les comentaba que, por ejemplo, yo pasé en alguna oportunidad por la 13, por una agropecuaria, sí, una agropecuaria, y había un olor a plaguicida bastante fuerte, y yo les comenté que yo entré por curiosidad, y los trabajadores adentro no sentían ya ese olor, ya no sentían ese olor. ¿Por qué? Porque justamente pues ya estaban, o sea, estaban acostumbrados a ese olor. Esa costumbre es básicamente, yo utilizo una palabra que no sé si sea la adecuada, y es que ese gas o ese vapor, eh, digamos que soborna a las dendritas, a las neuronas, a esas terminales nerviosas que captan efectivamente ese contaminante y de esa manera la elevan, digamos que la drogan, esa es la palabra, la drogan y entonces ya no se percibe esa sensación de alerta, sino que simplemente pareciera como si fuera parte del ambiente. Por eso los trabajadores se enferman porque no están alerta a ese peligro. Increíble, ¿no? Fíjense entonces muchachos, que aquí hablamos, en ese artículo 7 hablamos de iluminación, hablamos de temperatura y hablamos de ventilación. Miren lo interesante. Ventilación, temperatura e iluminación. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes en el fondo de su corazón sienten que esta materia es increíblemente importante? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir, por favor? Sí, no, que les hago una pregunta. Que si ustedes en el fondo de su corazón sienten que esta materia es increíblemente importante. Pues, profe, sí, y complementando, pues realmente para montar una empresa es bastante complicado porque cumplir con todos los requisitos que se necesitan cuando alguien apenas está iniciando, creo que se va muchísima plata y es como
como muy difícil cumplir con todo lo que se pide en la normativa, porque el gasto es bastante, sobre todo en inversión, pues, de infraestructura, de equipos, de trabajo, de como las normativas. Eso es como que lo que más me ha impactado. Sí, pero fíjate que hay una cosa muy interesante, es que los órganos de control son proactivos. Ellos no multan, ellos no, nada de eso, sino que simplemente le ayudan a la empresa a salir adelante. Hace 20 años era coercitiva, todo era coercitivo, pero ahora es básicamente como un apoyo que se tiene. O sea, pensaría yo que no es de tenerle miedo, sino de ir cumpliendo poco a poco con las cosas. El pensamiento tuyo es el pensamiento general de la población industrial, o sea, de los industriales. Pero los órganos de control no son castigadores, no son coercitivos, sino que nos ayudan a que nos llevan de la mano para poder llegar a cumplir todo esto en alguna oportunidad. Eh, Se hace importante el comentario tuyo en el entendido de que hay que conocer todo, de que estamos aquí para aprender y para conocer. No es de tenerle miedo, pero sí de conocerlo. ¿Sí? Bueno, muchachos, nos habla aquí de los lugares de trabajo, tener las dimensiones necesarias. A ver, ¿cómo les explico al comentario que acabas de hacer tan interesante? Es, Profe, una inquietud. dime. Con respecto a lo que el compañero acaba pues, de comentar, también tengo, pues quisiera preguntarle a usted, por ejemplo, pues yo tuve la oportunidad hace poco, antes de reingresar a la universidad, de estar trabajando en una pequeña empresa de ingenieros de uso de SAC, que ellos hacen con los suelos, pues son de civiles, ¿no? Que hacen todo lo que es prueba de asistencia y todo eso. Y yendo a la normatividad, como hablaba mi compañero, y todo lo que se debe hacer una empresa, yo veo que no se da a cabalidad como está estipulado en las normas. Por ejemplo, lo que habla que semanalmente tiene que haber una capacitación, que los trabajadores mismos deben estar involucrados en el tema de la seguridad. O sea, uno va viendo que la verdad, pues no sé, por lo que yo pude ver, que la normatividad no se aplica. O bueno, no sé si, pues son muy pocas las empresas que realmente tienen en cuenta la normatividad vigente de Sí, aquí la ley en Colombia. básicamente el ojo digamos, del Ministerio de la Protección Social, etcétera, está puesto en las empresas grandes porque hay más gente y las empresas grandes pueden efectivamente cumplir con todo esto. Las empresas pequeñas no les ponen mucho cuidado, pero el solo hecho de que existan estas normas es una garantía o es una ventaja o es una preocupación que existe y que se espera que cuando ya la empresa crezca tenga los recursos necesarios para poder adquirir los elementos de protección personal como mínimo tienen que cumplirlos. Como te has dado cuenta, es un poco más complejo llevar a los controles en la fuente y en el medio y se hace más fácil comprarle el protector auditivo al trabajador en vez de arreglar la máquina. Entonces, poco a poco y en la medida en que la empresa va creciendo, las autoridades le ponen un poco como más de cuidado. Sin embargo, cuando hay quejas en el Ministerio de Protección Social, los inspectores, que son abogados y abogadas, van efectivamente a esas empresas y les hacen algunos requerimientos y empiezan a hacer seguimiento. Y poco a poco van empezando a meterse dentro de la norma. Generalmente no los multan a menos de que haya pues alguna cosa grave. Pero sí es como por ahí, o sea, realmente es como más como de acompañamiento y como saber que debemos trabajar en esto
justamente para el tema de la prevención. Recordamos que la prevención es prever, significa ver las cosas antes de que sucedan. Es usar la inteligencia para poder predecir lo que va a suceder. ¿Sí? Luisa, pregúntame algo. Luisa Fernanda López Álvarez. Hola, profe, no, es que se me apagó el computador y acabé de ingresar otra vez, apenas lo pude arreglar. Listo, listo, perfecto. Bueno, entonces se hace necesario, muchachos, eh, tener presente esto, tener presente esto. Nos vemos jóvenes en la siguiente clase. Me pareció una clase muy bonita esta, porque estamos todos como concentrados, entendiendo que la salud de los trabajadores es básicamente lo que tenemos que tener como prioridad nosotros, ya que el día de mañana vamos a ser los ingenieros y que vamos a tener presentes o vamos a tener bajo nuestra responsabilidad a varias personas. Y eso es bien interesante porque estamos ayudándoles a ellos a crecer. Y como nos dice la norma, vamos a ayudarles a mantener y preservar la salud y mejorar también la salud de los trabajadores en sus ocupaciones. Tenemos que ver esto sin miedo, únicamente con el ánimo de aprender y entendiendo que las autoridades realmente no sancionan, sino que nos llevan de la mano para que algún día nosotros podamos llegar a cumplir con todo este sistema de gestión y con todas estas normas, procedimientos y requerimientos que nos hace la norma, la ley. Sí, así que tranquilos. Tranquilos y buen ánimo, pero lo más importante de todo es que tenemos que conocer que existen esos peligros y la forma como mitigarlos y controlarlos. Importantísimo, importantísimo conocer nosotros cuáles son los peligros para que al trabajador jamás se le manifieste o un accidente o una enfermedad. Y si llegado el caso se manifiesta, sepamos cómo hacer para que, pues, para que no tengamos inconvenientes nosotros con el trabajador. Pero lo más importante de todo es saber que los riesgos existen y que podamos prevenirlos, controlarlos y diseñar controles a partir de la ingeniería. Se trata de eso, esta nueva historia que empieza el día de hoy con esa 2400, Estatuto de Seguridad Industrial, que lo vamos a trabajar, lo vamos a desmenuzar y vamos a aprender muchísimo sobre él. Y como ingeniero vamos a establecer los controles y las medidas necesarias para evitar que se manifiesten que se manifiesten esas enfermedades y esos accidentes. Listo, muchachos. Bueno, abran los micrófonos, a ver. Cristian David, ¿qué opinas después de lo que yo dije? Pues, profe, sí que todas las normativas son muy importantes y sobre todo, pues, saberlas, conocerlas y aplicarlas. Pues es bastante extenso pues, todo este tipo de normas, pero pues pues me imagino que con el tiempo, con la experiencia, uno ya pues ya las va aprendiendo de memoria y ya las podrá aplicar con mayor facilidad que en un principio. Aplicar, sí. Otra cosa importante que me hace pensar en las palabras tuyas es justamente recordar con lo que empezamos nosotros a hablar esta mañana acerca de lo que decían las aseguradoras, acerca de los siniestros, que los siniestros todos se pueden evitar. Interesante, ¿no? Entonces les dejo como tarea pues leerse la revista Semana y leerse El Tiempo. Buscar ahí donde habla de los siniestros y de los seguros y todo eso y nos dice que efectivamente se pueden evitar. Bueno, jóvenes, un abrazo para todos, que pasen un buen día. Nos vemos el día jueves, a las 7 de la mañana. ¿Listo? Chao, chao, muchachos. Un abrazo para todos. Profe. No, profe, gracias. Gracias. Luego, profe, que esté bien. Chao, chao, chao. Un abrazo para todos. Chao, chao. Espero que hayan aprendido.